Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les voy a hacer la presentación de la asignatura, una de las 5 asignaturas que van a llevar en este ciclo que inicia, que es el quinto, y se llama Gestión de Proyectos. La clave es AG5B23. Inicia su ciclo el 8 de febrero y termina el 10 de junio. ¿Cuál es el propósito de esta asignatura? Bien, como su nombre lo dice, gestión de proyectos. Ajá. Consiste en que van a aprender a elaborar y organizar alguna propuesta o un plan de ejecución para cubrir las necesidades agroalimentarias. Ajá. ¿Con la finalidad de qué? De mejorar los territorios productivos y alimentarios que ya conocemos, que son, se ubican en regiones con un grado de marginación eh, alto, y la idea es que se lleven estas propuestas o se canalicen hacia esos territorios para mejorar la calidad de vida de estas personas. Uh-huh. Con esto, ¿qué se tiene? Se tiene como resultado un desarrollo económico, que es lo que ya hemos platicado en otras ocasiones. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a generar una propuesta? Ajá. Las propuestas ya se han generado anteriormente a través de las asignaturas que ya han llevado desde el inicio de su carrera. Por ejemplo, en el ciclo 2 llevaron la materia de diagnóstico comunitario. Esta herramienta les permitió identificar problemas y dar alguna alternativa de solución con los productores, en sus visitas con habitantes de las comunidades, en esa parte. Entonces, finalmente ustedes hacen un diagnóstico. En el ciclo 3 llevan la materia de definición de prioridades agroalimentarias. En esa materia ustedes determinaron cuáles son los principales alimentos que se consumen en, o que consumimos en nuestra dieta balanceada de los, en este caso de nosotros como habitantes de Hidalgo o de la región del Valle del Mezquital, en la cual pues a través de una encuesta que ustedes recolectaron información directamente con los productores, definieron en esta ocasión que pues el principal consumo es para la producción de maíz. Identificaron lo que fue que se consume mucho, muchas pastas, trigo, bueno, va relacionado con la producción de trigo, más en esta zona pues no somos tan, no es altamente productiva en ese sector. También se identificó el bajo consumo de proteína, por ejemplo, que escasamente una vez a la semana a lo mejor se consume pollo. ¿Por qué? Porque es más barato. Y en tanto, por ejemplo, carne de res, que se consumía una vez al mes. También pues se identificó que se siguen consumiendo alimentos nativos, originarios del lugar, por ejemplo, lo que son los insectos en temporada de cada uno cuando se da, lo que son los chilincuiles, escamoles, chamoy. Entonces, eso es fuente de proteína que también forma parte de la alimentación, y, eh, y son parte importante también, o han sido parte importante de la forma de cómo sobreviven o cómo sobrevivimos las localidades en algunos territorios. Finalmente, y a la par llevan la materia de sistematización de información. Esa materia les ha permitido, a través del mapeo que se realizó con el software de HITS, la identificación de el potencial productivo que tiene cada área. Uh-huh. Se
ustedes aprendieron a determinar áreas de algunas superficies, ajá, bueno, que es lo que vimos también físicamente, ¿no? Determinar áreas de cualquier terreno, no importa la forma poligonal que tenga. Entonces, con eso ustedes van a poder determinar el potencial de producción que tiene cada localidad, eh, que nosotros nos lleve a proyectarla como un producto que les genere ingresos a, a corto plazo, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta materia. En esta asignatura se van a realizar, como como en la mayoría que llevan, son 4 unidades. La constitución de las 4 unidades la distribuimos en 14 semanas, que es lo se, que es como se considera un ciclo de ustedes, 14 semanas. Ajá. Entonces, en la primera unidad se van a tocar, la primera unidad se va a llevar a cabo en las 3 primeras semanas y pues el tema es nociones básicas para la formulación, para formular iniciativas para la solución de problemas prioritarios comunitarios. Ujú. Bueno, como el nombre lo dice, nociones básicas, ajá, para formular iniciativas. Entonces, tenemos, bueno, en primera parte tenemos que saber qué es una propuesta o qué es un proyecto, por qué la importancia de hacer un proyecto de inversión. Ajá. Y se les va a dar material para que se valore cuál ha sido el impacto de esos proyectos de inversión, pues a nivel regional o estatal. Se van a tocar también lo que son los tipos de proyectos. Estos tipos de proyectos, pues, son, como vamos a ver más adelante, pueden ser públicos, pueden ser privados, y cuál ha sido el impacto de los proyectos sociales como tal, ¿no? Otro tema es cuál ha sido el origen e identificación de esos proyectos. Ajá. Y finalmente, cuál ha sido el impacto de los proyectos en México, de los proyectos en general, no solo de inversión, sino que eh, cuando decimos proyectos, nos relacionamos o lo relacionamos siempre con dinero, ajá, o con algo que nos va a remunerar. Sin embargo, muchas veces un proyecto para implementar un servicio o un hospital ese es un proyecto social que finalmente no va a tener remuneración, no se hace con el fin de lucro, sino más bien se hace para servir a una sociedad. Entonces, ese es el impacto que vamos a valorar entre un proyecto y otro. En la unidad 2 igual, vamos a tocarlo en 3 semanas. En esta, el tema dice experiencias de gestión de proyectos agroalimentarios. Ajá. Experiencias de gestión. Bien, para que nosotros, gestión se relaciona a la parte de cuando ya se tiene la propuesta y se va a las distintas instancias de gobierno para hacer la gestión, para hacer el trámite, para que sea autorizado. Pero antes de eso se les van a dar las bases de cómo es que se conforma un proyecto. Entonces, en lo que son las semanas, se va a dar lo que son los pilares del proyecto. Los pilares del proyecto corresponden a tener una organización social como tal del proyecto. Este consiste, bueno, ya lo hemos visto en economía ecológica y solidaria. La parte social es muy importante en la organización, entonces esto cae en retomar cuáles son las figuras organizativas que más se pueden implementar o que requiere un proyecto,
porque muchas veces en las reglas de operación que emite el, el presidente de la República y la Cámara de Diputados a través del Diario Oficial de la Federación, en esta especifica a detalle qué tipo de organizaciones son las que pueden participar en algún tipo de proyectos. Bueno, de igual forma, vamos a analizar la parte de mercado. Ajá. En cuanto al mercado del proyecto, ustedes ya tienen un antecedente de cómo se hace un análisis de mercado, puesto que de igual forma fue un trabajo que se les encomendó a principios del ciclo pasado en su materia de economía ecológica. Entonces, ustedes ya saben que el análisis de mercado lleva varios puntos que se tienen que considerar. Uno de ellos es, pues, describir el producto que nosotros vamos a vender. Tenemos que conocer cuál es la oferta, cuántos productores hay que ofrecen ese producto, la demanda, cuántos consumidores y qué tipo de consumidor es el que pudiera comprar ese producto, el precio que manejan en el mercado. Esto va relacionado con la estacionalidad de precios y esto lo vemos muy frecuentemente en el lugar donde estamos, por ejemplo, en la producción de jitomate. Muchas veces el productor eh, llega a tener precios demasiado bajos que apenas si logra sacar sus costos de producción. ¿Por qué? Porque se satura el mercado, la demanda es muy elevada, porque hay otros estados que al momento están produciendo, entonces la demanda hay un excedente en nuestro país también y pues eso hace que el precio disminuya. Entonces es muy importante manejar lo que es la planeación de, de cultivos, porque esto nos va a llevar a alcanzar mejores precios de mercado. Y otro punto importante también es cuál sería nuestra distribución de nuestro producto. Se llaman canales de comercialización. Esta parte, tanto organizativa y mercado, lo vamos a revisar en las primeras semanas y vamos a ir retomando para ir dándole forma a nuestra propuesta y definiendo lo que se va a requerir en la parte técnica, que es el punto que sigue, puesto que nosotros con nuestro análisis de mercado tenemos conocimiento de cuánta es la producción que, que de nuestra propuesta que vamos a hacer. En este caso, si yo quiero hacer un proyecto de pera, pues me voy a ir o a través de los mapas, voy a identificar cuál es el potencial productivo de la producción de pera en Izmiquilpan, en San Nicolás. Entonces, ahí voy a, voy a sacar mi información para sacar mi superficie cultivada y de ahí proyectar qué tanto rendimiento me puede dar, sacar un volumen de producción estimado. Este volumen de producción estimado me va a dar para que yo pueda determinar cuáles van a ser mis necesidades técnicas. Ajá. Es decir, si yo identifico que en la pera ya tengo una producción, pero esta no cumple con las características de mercado. ¿Por qué? Porque es muy pequeña, porque va infestada de mosca de la fruta, porque se daña por granizos. Entonces, yo tengo que mejorar ese aspecto, más sin embargo, no voy a ir con un productor. Tengo que hacer mi propuesta, mi proyecto hacia todo un grupo de productores, que es la organización que yo voy a manejar. Ese tipo de productores, entonces, finalmente lo que le está pasando como problemática es que le falta un manejo agronómico adecuado. Y
con base a eso, pues yo voy a decir, bueno, ¿por qué no está haciendo lo que debería de hacer para tener unos frutos de calidad? Y tal vez la problemática es que no tiene ingresos para poder fertilizar a tiempo, para que le dé el tamaño al producto, o tal vez no tiene herramientas básicas como son eh, una desbrozadora, que es para hacer podas, cortacetos. Entonces, esos serían las necesidades primordiales o activos que yo debería de incluir en mi proyecto. ¿Para qué? Para fortalecer la actividad de abajo hacia arriba, porque de nada me sirve que yo busque un mercado en donde requieran calidad de fruta si mi producto no me lo está dando. Finalmente, y esas son las características de particulares para cada cultivo. Entonces, cada cultivo va a tener parámetros técnicos que nosotros tenemos que conocer, identificar, y esto nos va a llevar a hacer la propuesta de mejora técnica para cada una de estas alternativas. Por otra parte, tenemos que también la, la parte de la superficie cultivada nos va a dar el abasto para el proyecto. El abasto para el proyecto, ¿a qué se refiere? Son estrategias que le van a permitir al productor resolver la parte de compra de materias primas, de buscar un proveedor para hacer compras consolidadas, que ya en algún momento se los hemos mencionado. Compras consolidadas es que un grupo de productores organizados va y busca un proveedor el cual el precio le mejore por comprar volumen. Entonces, esto también nos va a facilitar en la parte de técnica. En el estudio técnico, que es lo que les comentaba, que también va a ser en la parte de la unidad 3. Ya como tal dice formulación de propuestas, más sin embargo el tema es tan amplio que lo tenemos que retomar desde la unidad 2, si no, no nos alcanzaría. En la unidad, bueno, se contempla también el estudio técnico, que es lo que ya les decía. Tenemos que conocer los parámetros productivos, el tamaño y la localización. ¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar cuáles son los requerimientos que mis productores necesitan para poder mejorar su actividad, para poder mejorar y percibir sus ingresos y para mejorar su calidad de vida. Otro punto importante que se contempla dentro de la elaboración de proyectos se llama estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental nos lleva, como el nombre lo dice, a determinar qué impacto tendrá mi proyecto cuando yo lo implemente. Sí, y prever qué necesidades o qué requiero para que yo no genere contaminación con la propuesta que yo estoy haciendo. Entonces, para eso, pues, tenemos que hacer algunos análisis y mejorar a lo mejor la situación en la cual muchos se encuentran. Por ejemplo, en el Valle del Mezquital, pues muchos, o la mayoría de la economía se basa en la producción de maíz y forrajes. Finalmente, estos se dan, ¿por qué? Por la llegada de las aguas negras, más estas, a lo largo de los años, llegaron en 1960 y a 60 años de esto, pues vemos unos suelos demasiado deteriorados, una contaminación en el ambiente, en todos los aspectos y un deterioro en la salud. Entonces nosotros tenemos que proveer también de tecnologías que permitan reducir ese impacto ambiental e incluirlo en nuestras propuestas. De hecho, un enfoque, una parte que le dan mucho valor en la evaluación de los proyectos en las dependencias es
proponer qué análisis o qué métodos estamos incluyendo para reducir o mitigar el impacto ambiental. Finalmente, pues una de las cuestiones más importantes recae en lo que es la elaboración de una memoria de cálculo. La memoria de cálculo, pues es más que nada hacer el itinerario técnico, toda la información que nosotros tenemos, tanto de los productores como de la parte científica, que puede ser de algunas dependencias de INIFAP, del CIAT, ajá. Toda esa información la tenemos que nosotros plasmar en números en una base de datos. Esa base de datos nos va a permitir determinar el costo de producción de cualquier cultivo, de cualquier especie pecuaria o de cualquier producto. Con base a ello, nosotros y nuestro mercado que ya tenemos identificado, que nos va a dar un precio, un precio promedio. Además, tenemos contemplado o ya definido lo que es una superficie de producción y eso nos va a dar un rendimiento, pues con base a eso, nosotros vamos a determinar si es o no rentable el proyecto. Ajá. Finalmente, hay indicadores que los vamos a ir viendo. Estos indicadores de rentabilidad, de riesgo, de impacto ambiental, todos estos se suman y al final nosotros emitimos un dictamen. En el dictamen, pues por obviedad, tenemos que ver si es viable o no. Cuando no es viable, entonces tienes que regresarte desde la parte de identificación del problema y buscar otras alternativas para mejorar, eh, o cambiar el panorama que se tiene y rediseñar tu propuesta para que finalmente el dictamen sea positivo. Y si es negativo siempre, pues entonces quiere decir que el productor tal vez ese cultivo o la superficie o el producto o, o la misma organización de los productores no les permite desarrollar esa prioridad. Entonces tenemos que buscar alternativas de producción. ¿Para qué? Para que ellos puedan generar ingresos. Finalmente, en la unidad 4 se relaciona a la cooperación para la puesta en marcha de iniciativas comunitarias. Esta cooperación, como su nombre lo dice, puesta en marcha. Después de que nosotros elaboramos la propuesta, se emite o se ingresa a alguna dependencia de gobierno, eso es en caso de subsidio, cuando los mismos productores dicen, pues nosotros queremos que si el proyecto es viable, lo podemos financiar y se van y solicitan ante alguna dependencia un financiamiento y ellos mismos lo saben que va a ser recuperable. Con esos, entonces en el proyecto va plasmado pues a lo mejor la adquisición de equipos, de mobiliario, de maquinaria, a lo mejor igual de animales, de ganado o de más material vegetativo. Entonces todo eso son los activos que van a tener como empresa y todo eso no nada más se va a comprar, entonces tiene que darle seguimiento para su implementación. A esa parte se le llama puesta en marcha. Esos aspectos de puesta en marcha es cuando se les encamina técnicamente cómo instalar un equipo, cómo funcionar, cómo hacerlo funcionar y el manejo, el mantenimiento, eh, no sé, toda esa parte técnica conlleva a lo que es la puesta en marcha. Muchas veces dentro de los proyectos se especifica la construcción de alguna nave de avícola, de algún corral, de alguna bodega, etc. Entonces también la obra civil técnicamente nos toca ver cómo se ejecuta esa puesta en marcha. ¿Para qué?
para que finalmente el productor se les encamina hasta que el proyecto está en ejecución, es decir, hasta que ya estamos recibiendo los frutos. Ajá, y para que ellos vean que sí realmente tiene ejecución la propuesta que se realizó. Bueno, eso es lo que incluiría su temario y también de manera independiente, a ustedes les toca como tal formular una propuesta y un plan de ejecución de un proyecto agroalimentario a nivel local. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ir trabajando poco a poco. Ustedes, como tal, de acuerdo a las asignaturas, sus visitas a sus comunidades, con sus productores, pues ya pueden emitir una propuesta. Ya han hecho varios análisis, pues el análisis FODA, el árbol de problemas, son varias metodologías que ya ustedes tienen que les han permitido tomar una línea e identificar a un grupo de productores o a un cultivo que sea prioritario para la zona. ¿Para qué? Para que tenga un desarrollo local. Posteriormente a que ustedes hacen la selección de esa propuesta, pues de igual forma, todos o en sí en las distintas localidades que ha visitado cada equipo, va a manejar una propuesta diferente y al final del ciclo, pues podemos entre todos hacer un seminario en el cual presentaremos nuestras propuestas y determinaremos también en el dictamen la viabilidad o no del proyecto que se diseñe.